días a todos. Estamos muy agradecidos en la institución de tenerlos acá presentes con nosotros, ya que ello nos va a permitir de alguna manera tomar mucha información, que va a ser muy importante, tener el feedback y los aportes de ustedes, que va a ser muy importante, sobre todo para este proceso de reforma en el cual nosotros nos encontramos inmersos actualmente. Como ustedes sabrán, deben haberse enterado, ¿no? El Perú en este momento se encuentra pues en pleno proceso de reforma de la Ley de Contrataciones del Estado. Ya el año pasado fue emitida la Ley 30225, que establece una nueva Ley de Contrataciones del Estado, que en relación a los sistemas y la normativa y los procedimientos que se venían aplicando con la norma, con lo que está vigente todavía, tiene cambios sustanciales, ¿no? Por eso es que hablamos realmente de una reforma. Y estamos a puertas ya de la emisión del nuevo reglamento. Justo estamos en la comisión que tenemos a cargo la elaboración del reglamento, estamos pues ya en los ajustes finales y próximamente ya debe publicarse la norma a efectos ya de que entre en vigencia esta nueva norma. Entonces la idea era un poco contarles qué es lo que hemos venido trabajando durante todo ese tiempo y qué es lo que se viene en este nuevo reglamento, en esta nueva reforma. Muchos de estos aspectos nuevos que estamos incorporando en relación a lo que tenemos en nuestra norma vigente, pues guardan alguna relación con lo que nos explicó hace un momento Joao, ¿no? Hemos tomado, al momento de trabajar esta ley y esta reforma, hemos conversado y hemos trabajado de la mano mucho también con los organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, y además con todos los operadores logísticos a nivel nacional de Perú y con las entidades públicas, recogiendo pues cuáles son, ¿no? digamos, sus aportes, sus apreciaciones, sus comentarios de cómo podríamos hacer para mejorar el sistema de contrataciones en nuestro país. Un poco para contarles la historia, el sistema que nosotros tenemos actualmente ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Nosotros tenemos una ley de contrataciones que data del año 98, de 1998, que sin embargo anteriormente pues teníamos otras normas que regulaban la contratación pública, pero un poco de manera dispersa, ¿no? Y antes de eso, muchos años atrás todavía tenemos un sistema de abastecimiento que se entiende que estaba la ley o el sistema de contrataciones dentro del sistema de abastecimiento, pero desde los años en los cuales nosotros, este sistema de abastecimiento data pues de la época en la cual teníamos gobiernos militares en el país, y que luego ya cuando se restablece el sistema democrático, el órgano que estaba a cargo de este sistema de abastecimiento desaparece, ¿no? Y por ello es que de alguna manera se generó algún tipo de desorden en la normativa de contrataciones, y a partir del año 98, con la creación del CONSUCODE, se restablece la aparición de un órgano rector, ¿no? en materia de contratación pública, y que es a partir de esa fecha que se ha venido de alguna manera ejerciendo las funciones, ¿no? del órgano rector y uniformizando un poco los criterios en materia de contratación pública. Sin embargo, lo que hemos tenido de manera constante y la apreciación de nuestros operadores logísticos en este trabajo que hemos estado haciendo y de manera general la percepción de la población es que nuestro sistema de contrataciones generaba o contenía algunos procedimientos demasiado engorrosos y que podían resultar ineficientes para efectos de la contratación pública. En ese sentido, el objetivo que hemos tenido al momento de preparar esta propuesta normativa ha sido fundamentalmente sobre la base de hacer una nueva gestión de las compras públicas que no se hacía anteriormente, ¿no? Hemos cambiado los objetivos que teníamos respecto de, o que estaban centrados en la parte procedimental, ¿no? como ha señalado un poco yo, y un poco orientado también por lo que nuestro sistema nacional de control nos fuerza, ¿no? Por lo general los sistemas nacionales de control, creo que eso es común en todos los países, revisan o son muy estrictos con el seguimiento de los procedimientos, ¿no? Sin embargo, bajo ese criterio se va perdiendo un poco la perspectiva de qué es lo que se busca con una compra pública. Con una compra pública siempre está de por medio la búsqueda o la satisfacción de una necesidad. Esa necesidad, ¿no? que puede ser en un primer momento de manera directa la satisfacción de una necesidad de la entidad para cumplir sus funciones o actividades que les ha encargado dentro de la estructura orgánica, pero a final de cuentas la satisfacción de esas necesidades, ¿no? de las entidades aportan también al cumplimiento de objetivos y metas ya sean sectoriales, incluso al cumplimiento de políticas públicas y en particular a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Entonces, cuando estamos comprando bienes, servicios u obras, a veces perdemos la perspectiva de que esos bienes, servicios u obras
van a colaborar o contribuir a la satisfacción de las necesidades en última instancia de la sociedad a la cual pertenecemos, ¿no? Olvidamos, a veces perdemos la perspectiva que el colegio que se está construyendo, ¿no?, tiene que estar de manera oportuna antes del inicio de las clases escolares y no a mitad del año escolar, para que los estudiantes que estaban programados, que pudieran comenzar o hacer uso de esa infraestructura, lo puedan hacer oportunamente. O que los hospitales que se están construyendo, también hay un pueblo que está de repente a la espera de que efectivamente este hospital se concluya para poder tener acceso a un servicio de salud de repente al cual no tienen acceso. O una carretera, ¿no?, que de repente va a permitir a un pueblo determinado poder sacar sus productos que antes no podía comercializarlos precisamente por falta de medios de transporte adecuados. Entonces lo que hemos querido nosotros de alguna manera es gestionar o hacer que las compras públicas o el sistema de compras públicas y la normativa de contrataciones retome nuevamente ese objetivo, esa finalidad pública para la cual ha sido concebida, es decir, cumplir con el objetivo de comprar o satisfacer una necesidad de manera oportuna, de la mejor manera en cuanto a calidad y cuanto a precio. Les voy a hacer una presentación, ¿no?, dentro de este marco de precisamente cuáles son los objetivos, cuáles son los motivos que nos han llevado a efectuar ese planteamiento y a detallarles o a describirles cuáles son los principales cambios que nosotros estamos proponiendo en nuestra normativa, ¿no?, que consideramos que pueden mejorar a la gestión de las contrataciones, y muchos de ellos, como vamos a ver, coinciden un poco con lo que ha venido también señalando Joao y que forman parte también de la implementación de los cambios y modificaciones, ¿no?, tanto en el Banco Mundial como en los demás organismos internacionales que también efectúan compras. Los principales ejes sobre los cuales se ha movido esta reforma, ¿no?, es la maximización del valor de los recursos públicos, ¿no?, el tema del valor por dinero, que ya lo ha explicado claramente Joao, ya no voy a entrar en mucho detalle sobre este tema. El enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, lo que les explicaba hace un momento. Oye, nosotros por lo general y de manera tradicional nos hemos preocupado siempre, casi todos los cambios normativos que hemos venido nosotros efectuando de manera sucesiva han estado orientados a mejorar el procedimiento, ¿no? Mejorar el procedimiento, hacerlo más transparente, en hacer el procedimiento de repente mucho más sencillo o que este procedimiento reduzca de alguna manera el tema de la rendición de cuentas, ¿no?, guiados un poco también por la actuación de los funcionarios, que como bien lo han comentado también un poco se rige también en función al temor que tienen de ser luego auditados, ¿no?, si es que no cumplen de manera estricta con los procedimientos que establece la normativa. En ese sentido, lo que se ha buscado con esta reforma es mejorar la gestión de las compras públicas. Obviamente esto implica un cambio sustancial en nuestra norma, es que va a significar no solamente el cambio de la normativa, es decir, ya sacamos la normativa, se va a publicar el reglamento y ahí quedó. No, va a implicar muchos otros retos que van a ir de la mano por parte nuestra, que estamos asumiendo, y que básicamente están orientados a el desarrollo de las capacidades de los operadores logísticos, es decir, de las personas que dentro de las entidades, sobre todo a nivel nacional, donde hay un menor conocimiento o hay una menor capacitación en materia de manejo de la norma de contrataciones, a efectos de que estas personas pues, puedan tener los conocimientos, pero sobre todo las capacidades adecuadas para gestionar, ¿no?, las compras y las contrataciones de sus entidades. Ello pasa por un plan de desarrollo y capacidades que hemos venido desarrollando conjuntamente en el Perú con la Autoridad del Servicio Civil, que es la que de alguna manera es el órgano rector en materia de recursos humanos, ¿no?, a efectos de establecer determinados criterios de competencias y capacidades adicionales al simple conocimiento de la norma de contrataciones. Tradicionalmente también lo que se ha efectuado era desarrollar cursos de capacitación, seminarios de difusión dentro del marco normativo de la ley de contrataciones, pero no se había hecho una evaluación de cuáles son las reales capacidades y competencias que requieren estos funcionarios para poder efectuar de manera adecuada y gestionar de manera adecuada las compras, ¿no? Y ello va de la mano también por el hecho de que, como vamos a ver también en el desarrollo de esta exposición, esta reforma, este nuevo planteamiento de hacer las compras que estamos proponiendo va a implicar también mayor discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos.
Entonces ello supone, y lo hemos planteado así, por ejemplo, el establecimiento de un programa de certificación de los funcionarios públicos por niveles, ¿no? Donde van a tener que acreditar determinadas competencias, ¿no? Para ser certificados en cada uno de los niveles, desde un nivel más básico, pasando por un nivel mucho más especializado, ¿no? Y llegando hasta un nivel ya donde entendemos que deberían estar los supervisores o jefes de los órganos encargados de las compras, que implica pues no solamente, como les decía, el conocimiento de la norma, sino el manejo de los demás sistemas administrativos que son con los que interactúa el marco normativo de la ley de contrataciones, y además desarrollo de capacidades como estadística, manejo de razonamiento matemático incluso, ¿no? El tema de manejo, desarrollo de softwares y todos esos aspectos o competencias que también son importantes, ¿no? Incluso el tema de liderazgo ya para los niveles mucho más especializados, que son importantes para la gestión adecuada de las compras. Pero eso es uno de los elementos, como les decía, al cual estamos comprometidos y asumiendo el reto también de gestionar. Pero el otro lado va también por una preocupación que se manifestó en horas anteriores, y es el tema de que esta reforma, para que pueda tener por lo menos un éxito a un mediano plazo, es que tiene que ir de la mano de un trabajo coordinado con nuestro Sistema Nacional de Control. Si nosotros no tomamos en consideración eso y no hacemos un trabajo coordinado con nuestro Sistema Nacional de Control, en este caso con la Contraloría General de la República del Perú, que es el órgano autónomo que lidera el Sistema Nacional de Control, lo que va a suceder es que puede ocurrir un choque frontal entre lo que nosotros estamos poniendo, donde proponemos mayor discrecionalidad, donde estamos estableciendo una mayor cantidad de herramientas para que los operadores logísticos puedan gestionar de mejor manera las compras, donde se va a poder tener procesos mucho más simplificados, ¿no? Dándole valor primordial al resultado final de la compra, que se tenga el hospital, que se tenga el colegio, que esté la carretera, que estén las computadoras en el local institucional, frente al procedimiento, frente a la mera forma, contra lo que podría precisamente, o contra la manera en que viene actuando el Sistema Nacional de Control, donde muchas veces se preocupan de que el procedimiento esté hecho o efectuado de manera adecuada, que estén todos los documentos que implica el proceso de selección o el proceso de contratación, pero no se preocupan de si efectivamente las computadoras están siendo usadas, o si el hospital está concluido y está completamente implementado, o si el colegio ya está operativo o estuvo operativo en la oportunidad en la cual se había previsto, ¿no? Entonces perdemos de vista el objetivo final de la compra, la finalidad pública para la cual fue concebida la compra, y nos centramos en la parte meramente procedimental del proceso de selección, ¿no? Entonces, esos son dos ejes fundamentales que nos toca a nosotros, en este caso como organismo supervisor de las contrataciones, asumir y liderar a efectos de que estos actores también se incorporen y compren esta idea que nosotros estamos ahorita proponiendo. Otro de los objetivos es, priorizar la calidad sobre las formalidades, que va de la mano de lo que les he explicado, ¿no? Debemos priorizar la calidad del producto y la obtención final del producto que se busca con la compra frente a la mera formalidad. Otro de los ejes, como les había señalado, es la mayor discrecionalidad, y no se entienda mayor discrecionalidad por el uso del libre albedrío de los operadores logísticos, sino orientada a que se les está proporcionando muchas más herramientas frente a las cuales ellos van a poder optar para gestionar algún tipo de contratación, y que va de la mano también con esta planificación estratégica que se comentaba hace un momento de las compras, es decir, que el funcionario pueda decidir de manera oportuna y armar una estrategia de cómo llevar de mejor manera o cómo contratar de mejor manera un bien, un servicio o una obra, y para eso pues el funcionario, en función al estudio de posibilidades que pueda efectuar del mercado, pueda decidir si es que va a ser una licitación clásica, ¿no? Un procedimiento clásico, o si en esa licitación también va a incorporar el procedimiento de diálogo competitivo, que también lo hemos considerado en nuestra normativa, o si va a exigir de repente la precalificación de postores por la complejidad y los montos que están involucrados en esa compra, o si de repente va a contratar a un consultor individual estableciendo un procedimiento de selección de consultores individuales frente a una adjudicación simplificada. Entonces
Va a tener diversas herramientas en las cuales el funcionario va a tener que precisamente gestionar de manera estratégica sus compras, planificarlas de manera estratégica y definir cuál de esas herramientas es la que va a utilizar para efectuar la contratación que corresponde. También va de la mano de esto, un eje importantísimo es el tema de la planificación. Actualmente nosotros hemos advertido que la planificación que se hace en nuestras instituciones es muy deficiente. La programación de las compras, la planificación que va de la mano también con la formulación del presupuesto. En nuestro país la etapa o el proceso presupuestario se inicia pues en el mes de abril, marzo, abril, mayo de cada año para el año fiscal siguiente, que me imagino que es muy similar a lo que ocurre también en sus países, ¿no? En donde en esa oportunidad ya las entidades, ¿no?, deben tener claro cuáles son sus requerimientos de bienes, servicios y obras para el año subsiguiente, para eso plasmarlos pues en el presupuesto. Lo que pasa en la práctica es que ese proceso no se hace de la manera adecuada cuando se hace lo que nosotros denominamos, por ejemplo, la consolidación del cuadro de necesidades de cada una de las áreas usuarias. Lo que se remite es básicamente el nombre, la descripción del bien o del servicio, ¿no?, y eventualmente las cantidades del bien y servicio. Por ejemplo, computadoras, 100 computadoras, pero no decimos o no definimos en esa oportunidad qué tipo de computadora, con qué características, ¿no?, qué tipo de tecnología, porque obviamente va a haber una diferencia importante en precios dependiendo del modelo, tipo, tecnología que yo voy a comprar, ¿no? Y luego la estimación de esa, o la valorización, o la estimación del valor de esos bienes, lo vamos a hacer probablemente no considerando, no teniendo en cuenta pues esas características, y es muy probable que esa estimación la hagamos simplemente, como le decimos nosotros, a ojo de buen cubero, ¿no? O sea, oye, eso cuesta más o menos tanto, ¿no? Y eso es lo que consideramos dentro de nuestra planificación. Y así es como se va a definir gran parte del presupuesto de la entidad, ¿no?, para el año subsiguiente. Claro, eso incorporamos el tema de los gastos ya directos, como por ejemplo el pago de remuneraciones y todos los demás conceptos. Pero lo que corresponde a compras, la estimación del presupuesto la hacemos muchas veces así, ¿no?, simplemente con estimaciones y cálculos de las personas que tienen a su cargo ese trabajo, porque además no le damos o no les brindamos las herramientas necesarias para que puedan hacer una estimación real. No cuentan con unos términos de referencia, no cuentan con unas especificaciones en ese momento para poder hacer este trabajo. Entonces, parte del cambio en la planificación que estamos planteando radica principalmente en eso. Claro, al principio nos va a costar un poco, va a ser un poco chocante, los operadores logísticos no están acostumbrados a trabajar de esta manera, y parte de la reforma plantea precisamente que al momento de la formulación de los requerimientos para la generación también la planificación tanto de las compras como del presupuesto institucional, ya las áreas usuarias, que son los que generan los requerimientos, deban remitir junto con su requerimiento las especificaciones técnicas, los términos de referencia, y quizás en el caso de obras, si es que ya se tiene que haber pasado por un proceso, por el Sistema Nacional de Inversión Pública, también ya los expedientes de contratación de estas obras, o por lo menos los planes de prefactibilidad y de viabilidad de estas obras, ¿no? Entonces, la idea es de que ese trabajo que muchas veces las áreas usuarias esperan el último momento, ¿no?, ya durante el año, para poder remitirlo al área encargada de las contrataciones para que se efectúe el proceso, y que muchas veces eso limita también o perjudica la ejecución presupuestal dentro del año, o permite direccionamientos que se van dando ya durante ese tiempo, ellos puedan o se obliguen, mejor dicho, a estas áreas a hacer ese trabajo de manera anticipada y programada. Claro, nosotros sabemos que eso no lo vamos a lograr de manera inmediata. En la medida que nuestra norma, por ejemplo, entre en vigencia ya este año, para el próximo año ya comenzarán a hacer este trabajo para la programación del 2017, ¿no? Y poco a poco entendemos, por eso esta es una norma que los cambios, la eficiencia de los cambios o los resultados de la norma esperamos que se puedan ver a un mediano plazo. Obviamente todo cambio genera resistencia, genera a veces rechazos, ¿no? Pero así como en su momento también se implementó la ley de contrataciones y también generaron rechazos o resistencias, esta reforma seguramente en su momento, y con este plan de capacitación que estamos preparando y que ya hemos empezado a implementar a nivel nacional, va a ayudar pues a procesar de mejor manera todos estos cambios que estamos proponiendo.
Y el otro eje principal es la mayor diversidad en las alternativas de selección, contratación y solución de controversias, que es un poco lo que les estaba contando, ¿no? Proponer nuevas herramientas que son mucho más eficientes, con procedimientos más simplificados, ¿no? Con parte de también esta reforma lo que recoge es un elemento importante, que es que en promedio actualmente en nuestro país tenemos un porcentaje que no supera a los 2 participantes por proceso de selección, ¿no? Es decir, no tenemos una pluralidad de participantes en los procesos de selección, y que seguramente es una problemática que también surgen o tienen en otros países. Entonces, parte de la evaluación ha sido definir cómo podemos fomentar la mayor participación de postores, que es uno de los principios además que nosotros tenemos plasmado en la contratación pública, en nuestras normas de contratación pública, que las entidades fomenten la mayor participación de postores. Y parte del diagnóstico, no es el único, no es solo lo único que se ha definido, hay diferentes factores, pero parte del diagnóstico es que la normativa, precisamente por este exceso de regulación, contempla demasiadas barreras de acceso a los participantes o a los interesados en participar en un proceso de selección, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso tienen que estar inscritos en un registro nacional de proveedores. Durante el proceso de selección tienen que inscribirse como participantes del proceso. Eso implica que si yo, que tengo mi sede en Lima y quiero participar en Piura, que está al otro extremo del país, tengo que desplazarme o contratar a alguien que me represente o enviar un representante para que esa persona pueda personarse en la entidad a registrarme como participante. Eso tiene un costo, ¿no es cierto? Que es un costo alto, que es un costo de transacción que a veces los participantes no lo recuperan. Entonces, como es un riesgo que asumen ellos, también a veces puede ser una limitante, o es una limitante para que muchas empresas no participen en los procesos de selección. Durante el proceso de selección también se dan algunas otras barreras en cuanto a plazos demasiado restringidos, ¿no? Para formular, por ejemplo, en el caso de obras, para formular cuestionamientos, consultas, observaciones, ¿no? Respecto de las bases o los documentos licitatorios. Luego, para la formulación del contrato también no habían, a veces plazos eran muy rígidos en cuanto a la oportunidad para la presentación de toda la documentación ya para el perfeccionamiento del contrato una vez que ya ha sido adjudicado, ¿no? Sin la posibilidad que la entidad pueda tener cierta discrecionalidad para ampliar esos plazos para la suscripción del contrato, y al final se perdía la oportunidad de suscribir el contrato con la mejor oferta y se pasaba pues al segundo porque el primero no llegaba de manera oportuna con todos los documentos, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que nosotros hemos estado revisando, hemos evaluado para decir, bueno, tenemos que, si queremos mejorar la gestión de las compras, tenemos que simplificar los procedimientos, pero también tenemos en la medida de lo posible eliminar estas barreras de acceso, ¿no? Que hemos determinado y que limitan pues una mayor participación de proveedores en los procesos de selección. Y tal es el caso que, por ejemplo, en el tema de la inscripción de los participantes ya hemos venido desarrollando de manera paralela hace un tiempo, y actualmente ya este registro de participantes se hace de manera electrónica, ya no tiene que hacerse de manera presencial. Es decir, si yo quiero participar en un proceso en Piura, que está al otro lado del país, o en la selva, en Loreto, simplemente desde mi computadora ingreso a través del CEACE y me registro como participante, ya no tengo que desplazarme, ¿no? Y además no tiene ningún costo. Bien. Entonces, la litigiosidad, ¿no? Tenemos un alto índice de litigiosidad en el desarrollo de los procesos de selección, ¿no? Que resuelve el Tribunal de Contrataciones, y la idea es a veces reducir también la presentación de documentación excesiva, que precisamente es la que muchas veces genera esta alta litigiosidad, ¿no? Se establecen requerimientos excesivos, la presentación de documentos excesivos, y muchas empresas, con el afán de participar porque tienen un interés obviamente económico, a veces pues llegan a los extremos de falsificar documentos o adulterar documentos, ¿no? Que eso luego a la larga lo único que genera es litigiosidad, porque la contraparte que también tiene un interés en el proceso, de adjudicarse un proceso, va a revisar de manera exhaustiva los documentos, y si advierte algo irregular lo va a denunciar, ¿no? Entonces eso va no solamente a generar temas de litigiosidad, sino que a la vez perjudica al propio Estado, perjudica a la entidad, porque hace que los procesos no se puedan adjudicar de manera oportuna, ¿no? Y eso genere pues un sobrecosto tanto para la entidad, ¿no? como para los participantes en el proceso. Generar incentivos también para la competencia, ¿no? Es decir, el tema de calificar efectivamente aquellos aspectos que realmente favorecen o mejoran la propuesta presentada por el postor, y no solamente
centrarnos en los aspectos de la calificación o bonificar a los aspectos que son o constituyen requerimientos técnicos mínimos o todo proveedor debe cumplir, ¿no? Generar mayor desarrollo y formación de capacidades, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Nosotros ya hemos implementado todo un plan, ¿no? Toda una estrategia de desarrollo de capacidades a nivel nacional, la cual estamos trabajando. Obviamente nosotros como organismo supervisor no tenemos la capacidad para poder desarrollar todo este tipo de capacidades en materia de contratación pública como en otras competencias que les he comentado. Así que hemos suscrito o hemos implementado, ¿no? Una estrategia por la cual tenemos acuerdos, ¿no? Con las distintas universidades e instituciones que brindan servicios educativos, los cuales los hemos convertido en nuestros aliados estratégicos, ¿no? Que suscriben un convenio con el OCE, y a partir de ese convenio en el cual ambas partes establecemos obligaciones de reciprocidad, ¿no? En el cual, por ejemplo, nosotros brindamos la certificación, brindamos ciertos apoyos, como por ejemplo la definición de las mallas curriculares que tienen que desarrollar esas instituciones, y los aliados estratégicos, ya sean universidades o instituciones acreditadas, pues van a desarrollar, ¿no? Porque tienen la infraestructura, tienen las capacidades, van a desarrollar estas mallas curriculares, estos planes de capacitación a nivel nacional, tal cual ya lo vienen implementando, ¿no? Y con un éxito importante, ¿no? Y eso nos permite a nosotros también llevar a cabo la difusión y digamos, el desarrollo de esas capacidades de una manera mucho más efectiva, mucho más dinámica, y además abarcar la mayor cantidad del territorio nacional, lo que además nos permite identificar a nosotros cuáles son las zonas en las cuales estos aliados estratégicos no tienen cobertura, y en esos lugares donde ellos no tienen cobertura, ahí es donde el OCE se preocupa de desarrollar e implementar sus planes de capacitación y difusión. El tema de reducir la incidencia de desiertos, como les señalaba, tenemos a la vez que tenemos todo lo que les he comentado, que había generado una problemática de una poca participación de postores, ¿no? Por cada proceso de selección. Claro, habrá procesos en los cuales sí encontramos muchos participantes, en otros tantos procesos encontraremos a veces solo un participante, ¿no? Y en muchos casos también hay un alto índice de desiertos, es decir, que no hay ningún participante o no hay propuestas válidas luego de efectuado el proceso, y a veces tenemos que un proceso de esclarecimiento 2, 3 veces, hasta 4 veces en algunos casos, ¿no? Y es porque efectivamente existen algunas barreras, no solamente en el sistema, sino también las propias entidades a veces establecen barreras, ¿no? Porque no hacen un adecuado estudio del mercado, de las posibilidades que ofrece el mercado para definir problemas en la definición tanto de especificaciones técnicas como de términos de referencia, como también al establecer los requerimientos de participación en el proceso, ¿no? Y a veces sus definiciones, sus términos de referencia, sus especificaciones pueden estar bien definidas, pero el procedimiento que definen a veces no es el más adecuado y no fomenta la participación de postores, ¿no? Y muchas veces también el problema es también la definición de las especificaciones técnicas o de los términos de referencia en caso de servicios. Entonces, ahí también estamos trabajando. Nosotros hemos implementado, por ejemplo, en la Dirección Técnica Normativa del OCE, un programa que se denomina Programa de Acompañamiento y Seguimiento de las Entidades. Lo que hacemos en este programa es un poco brindar asesoría técnica a las diversas entidades, ¿no? Entonces, a inicio de este programa, es un programa de duración anual, y lo que hacemos es una evaluación a través de la información que se tiene mediante el SEACE. El SEACE es nuestra plataforma de transparencia donde todas las entidades están en la obligación de convocar, registrar desde la programación de los procesos de selección, convocar, hacer todo el proceso, todos los actos relacionados al proceso de selección se convocan o se publicitan también a través del SEACE, incluso hasta la ejecución contractual. Entonces, con toda esta información, donde se pueden advertir errores a partir también de los pronunciamientos que emite la Dirección de Supervisión, que hace el saneamiento de los procesos, de la información que se obtiene del Tribunal de Contrataciones, ¿no? A través de las entidades que tienen mayor índice de recursos impugnativos, ¿no? Es un indicador que algo está pasando ahí. Y también a través de la información que se obtiene del SEACE y de visitas y pedidos de información que se hacen a diversas entidades, lo que hacemos es una evaluación, ¿no? De todas estas, de un grupo importante de entidades, y aquellos que cumplan, digamos, con algunos parámetros que se han establecido, son seleccionados para implementar este programa de acompañamiento, ¿no? Pues no podemos abarcar todas las entidades a nivel nacional, entonces cada año vamos incorporando nuevas entidades dentro del programa.
Se les visita, se les hace la propuesta de acompañamiento, se les explica en qué consiste, porque a veces también va a venir el órgano supervisor de las contrataciones, entonces me van a estar mirando, ¿no? Me van a estar chequeando, y hay un cierto recelo, entonces se les explica, no, nosotros no somos la Contraloría, ¿no? La Contraloría es la que ya te va a revisar, efectivamente te va a hacer todo lo que existe, te aplicar el control, la verificación de legalidad de tu proceso, etc. Lo que nosotros hacemos es brindarte asesoría técnica para que tú mismo gestiones y definas tus propias herramientas internas que te faciliten, ¿no?, hacer y gestionar tus compras. Es decir, identificamos cuáles son los problemas que tienes y una vez que se hace ese diagnóstico se les proporciona a las entidades y les digo, mira, dentro del proceso de selección de tus compras tú tienes problemas en estos aspectos. De repente tus problemas están en la definición de tus especificaciones, entonces tienes que mejorar, ¿no? Y te vamos a ayudar a preparar, vamos a dar una capacitación en cómo es que debes elaborar tus especificaciones técnicas o tus términos de referencia. O de repente tu problema está durante el proceso de selección, que tus comités no tienen la suficiente capacidad para elaborar unas bases adecuadas, entonces te vamos a apoyar en esto. O de repente tu problema está al momento de la ejecución, que no tienes una supervisión adecuada de la ejecución del contrato, entonces por ese lado es donde tú necesitas reforzar. Y la idea es que luego de este trabajo que se hace, ellos mismos elaboren sus propios documentos de gestión, sus propias herramientas que les permitan monitorear y subsanar estas deficiencias, estas deficiencias que se les van planteando. Bien, entonces vamos a avanzar. También se busca reducir los riesgos de fraude, que como ya todos sabemos, pues la corrupción es un problema latente en todos nuestros países, pero que sabemos que además la norma no va a solucionar el tema de la corrupción. La corrupción es un tema de personas, ¿no? Y pasa más por desarrollar pues temas como conversamos con algunas personas antes del evento, el tema de los valores, ¿no? Bien, entonces dentro de la contratación, las modificaciones están relacionadas tenemos, por ejemplo, vamos por el tema del tiempo, vamos a acelerar un poquito, el tema de las contrataciones, que tenemos contrataciones que están fuera del ámbito de la norma, que son aquellas, actualmente nuestra norma prevé que todas aquellas contrataciones menores a 3 UITs, que es el equivalente como a 11.500 soles, ¿no? Ahora se está incrementando hasta 8 UITs que están fuera del ámbito de aplicación, que es como hasta algo de 30.000 soles, que es como $10.000 más o menos, ¿no? Están fuera del ámbito de la norma y las entidades pueden contratar directamente, no hay un procedimiento que regule la norma. Sin embargo, sí se establecen determinados criterios para la supervisión de estas contrataciones, o sea, no es que pueden hacer lo que quieran tampoco, ¿no? Hay algunos criterios, se les aplica, por ejemplo, el tema de los impedimentos, hay determinados funcionarios que obviamente están impedidos de contratar por la propia naturaleza de sus funciones. Se les aplica también el tema del RNP, la exigencia de que tienen que estar registrados, ¿no?, o formar parte del Registro Nacional de Proveedores, o que también va a ser sujetos a supervisión a través del SEACE, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, ¿no? Se han establecido también algunas reglas relacionadas al tema de convenios de colaboración con entidades y de organismos internacionales. Actualmente nosotros teníamos la posibilidad de encargar los procesos de selección a algunos organismos internacionales tipo PNUD, OIE, ¿no?, todas estas entidades. Sin embargo, la práctica nos ha indicado que no hemos tenido buenos resultados con este tipo de encargos, entonces se ha restringido la posibilidad de hacer esos encargos a esos organismos internacionales. En cuanto a modificaciones en las etapas de actos preparatorios, se ha implementado, por ejemplo, el tema, y esto sí les voy a poder reseñar un poquito porque es muy importante, la etapa de homologación de requerimientos, es decir, se está previendo que a nivel sectorial, es decir, sector salud, sector educación, sector infraestructura, los órganos técnicos de estos sectores puedan establecer determinados requisitos homogéneos para todas las entidades o unidades ejecutoras que correspondan al sector, es decir, si por ejemplo en el sector salud se requieren comprar medicamentos, que sea el sector salud o el órgano técnico que defina cuáles son las características técnicas o establecer un estándar, homologar los requerimientos de estos bienes o servicios para que todas las unidades ejecutoras que están bajo ese ámbito, ¿no?, tengan la obligación de seguir esos parámetros y no que cada uno puede establecer pues sus propios requerimientos o sus propios parámetros. Claro, eso tiene ciertos procedimientos, ¿no?, y tiene también algunas restricciones. Se está incorporando la figura del valor estimado, sobre todo para el tema de bienes y servicios, ¿no?
lo que nosotros utilizamos actualmente es la inclusión de un valor referencial dentro de los documentos de licitación, ¿no? Que para nosotros sirve como un parámetro además para establecer límites máximos y mínimos a la presentación de propuestas. Sin embargo, para el tema de bienes, servicios y en consultorías en general se está implementando la figura del valor estimado, ¿no? Que ya no se va a incluir este monto dentro de los documentos de licitación a efectos de obtener pues propuestas mucho más competitivas de parte de los postores, ¿no? Y que ya no sirvan como un límite, ya no se establecen límites referenciales. Solamente se conserva el tema del valor referencial con los límites máximos y mínimos para el tema de obras, el tema de consultorías de obras, porque si ahí sí nos interesa sobremanera de no tener pues propuestas que puedan ser evidentemente que puedan generar algún tipo de riesgo o de problemas durante la ejecución del contrato de obra, ¿no? Se establece el tema también, bueno, se mantiene para obras, lo que decía el valor referencial. En el tema de los criterios de evaluación, por ejemplo, por objeto del contrato para bienes y servicios en general, acá ha habido sí una modificación sustancial actualmente. Por ejemplo, para el tema de bienes se establecen una serie de factores dentro de nuestro reglamento que pueden ser, que son facultativos para las entidades, es decir, las entidades pueden optar por ellos. En el caso de servicios igual, pero en el caso de consultoría sí son factores obligatorios, de carácter obligatorio. Se está, digamos, haciendo una modificación sustancial en el sentido de que actualmente nosotros tenemos un sistema de evaluación donde las propuestas o las ofertas se presentan en dos sobres. Una propuesta técnica, que incluye además en esa propuesta técnica todo lo relacionado también a la evaluación técnica de la propuesta, es decir, lo que va a formar parte o los documentos que van a sustentar los factores de evaluación, y por otro lado, en un sobre aparte la propuesta económica, y solamente se va a abrir la propuesta económica a aquellos postores que hayan cumplido con todos los requisitos mínimos de su propuesta técnica y hayan pasado o su propuesta haya obtenido el puntaje mínimo establecido en los documentos de licitación. Sin embargo, ahora para el tema de bienes, servicios y obras estamos optando por la figura de la postcalificación, ¿no? Que implica que ya no se va a presentar en dos sobres la propuesta, va a ser un único sobre, ¿no? Al momento de la apertura se va a dar lectura del precio, ¿no? Que va a formar parte como un criterio de evaluación, se va a proceder a aplicar los criterios de evaluación de la propuesta, es decir, aquellos que digamos, van a otorgar puntaje a los postores en función a la propuesta misma, y los criterios de calificación que ya están orientados al postor solamente se van a revisar de aquel postor que hubiera obtenido el máximo puntaje en el orden de prelación. Ello va de la mano porque también en función a los plazos, la simplificación de procedimientos, lo que pasa muchas veces es que los comités especiales, pues, al tener en algunos casos una gran cantidad de propuestas, que no todas ellas son válidas, pero si tienen una gran cantidad de propuestas, pierden mucho tiempo en la revisión, pues, de los documentos formales de la empresa, ¿no? Del tema de la experiencia, lo que se está tratando de decirles al comité, oye, céntrate en calificar la mejor de las propuestas, y a esta propuesta sí, revísale toda su documentación, expúlgala, ¿no? Y si cumple con todos los requisitos, pues le otorgas la buena pro. Si no lo cumple, ya pasas al segundo lugar y te evitas revisar todas las propuestas, que en muchos casos ha significado también o tiene una incidencia en los altos índices precisamente de litigiosidad, porque al tener ellos plazos máximos para dar los resultados de las propuestas, muchas veces pasan por alto o obvian algunos aspectos que luego son materia de impugnación por parte de los postores que participan en los procesos, ¿no? En cuanto a licitación y concurso, hemos incorporado... Estoy cerrando muy rápido. Okay. En cuanto a licitación y concurso, tenemos los criterios, como les decía, de precalificación que se han incorporado, donde se va a evaluar, se incorporó una nueva etapa en los procesos, sobre todo en obras mayores a 20 millones, a efectos de poder medir la capacidad de los postores que van a participar, de manera que solo aquellos que tengan una capacidad óptima puedan participar en la etapa licitatoria. Se incorpora la figura del diálogo competitivo, que ya lo he explicado yo, ¿no? Vamos a pasarlo rápidamente. Se incorpora la figura de la adjudicación simplificada. Actualmente nosotros tenemos, luego de las licitaciones por las cuantías, tenemos una adjudicación directa pública,
donde también hay acto público, una adjudicación directa simplificada que se realiza en actos privados, y tenemos una adjudicación de menor cuantía para procesos menores a 40.000 soles, que es algo así como 33.000, 34.000 dólares. Lo que se está haciendo es que se suprimen estos tres procesos y luego de la licitación pública el proceso que continúa es simplemente la adjudicación simplificada, es decir, está optándose por un único proceso donde ya no va a existir, por ejemplo, la posibilidad de elevar las observaciones al OCE para que el OCE evita pronunciamiento, ya que implica también un retraso mayor en el proceso, ¿no? Y considerando que además están estableciendo bases estandarizadas, requerimientos técnicos mínimos estandarizados, que precisamente tienen el objetivo de menguar la posibilidad de errores durante la elaboración de los pliegos licitatorios y que por lo general son los que motivan pues la solicitud de elevación de las bases. Tenemos la solución de consultores individuales, ¿no? Donde básicamente es un tema cualitativo, y acá, como les explicaba rápidamente, que se están implementando ciertos criterios de discrecionalidad. Actualmente nuestra norma no lo permite, todos los criterios son completamente objetivos. Sin embargo, en el caso de consultores individuales está, por ejemplo, implementando la posibilidad de realizar una entrevista al consultor, ¿no? Muchas veces, actualmente como funciona el tema, todo es documentario, pero ese es el papel, aguanta todo, ¿no? Y en la contratación de un consultor individual que lo queremos para que haga un producto muy especializado para determinadas necesidades, muchas veces pues entrevistar a las personas y ver la capacidad que tiene, ¿no? Porque a veces puede tener todos los estudios, pero no tiene a veces las habilidades necesarias para plasmar eso, ¿no? O poder plantearlo de una manera muy concreta. Y muchas veces las consultorías especializadas requieren pues no solamente la elaboración de documentos, sino también el trabajo con equipos, hacer entrevistas, ¿no? Hacer planteamientos que requieren pues otro tipo de habilidades y capacidades que tienen que ser debidamente consideradas. El tema está asumiendo también la figura de la comparación de precios, muy similar al tema que utilizan en los bancos. Lo hemos tenido obviamente que adaptar a nuestra normativa porque el hecho de tener que convocar todos los procesos a través de nuestro sistema de contrataciones implica pues que tengamos que hacer también algunas adaptaciones. El tema de las contrataciones directas se mantiene. Nosotros actualmente tenemos los procesos de exoneración que son para determinadas causales en los cuales no hay pluralidad de postores en el mercado o atendiendo a situaciones de emergencia por catástrofes o situaciones de desabastecimiento que se producen en las entidades. Se les ha denominado contrataciones directas y se ha ampliado un poco la figura para dar también un poco de mayor agilidad a situaciones en las cuales efectivamente se había advertido ya que había problemas para gestionar un proceso competitivo, ¿no? Pero que la norma no lo reconocía, y lo que terminaba sucediendo en la práctica es que se le daba la forma de proceso competitivo a situaciones que en realidad no lo ameritaban porque debían contratarse de manera directa, ¿no? En la parte de ejecución contractual también se han establecido algunos cambios, la definición de las penalidades, se han establecido distintos tipos de penalidades, ¿no? Antes ya se precisa lo que es la penalidad por mora y se distingue de los otros tipos de penalidades, ¿no? Y se está dando la facultad precisamente a las entidades que puedan definir otros tipos de penalidades dependiendo de la naturaleza y el objeto de la contratación. En el tema de las garantías igual se ha hecho una precisión. Y lo más importante y resaltante acá es el tema de la garantía por adelantos, que esto sí es una disposición que ha generado ciertas, críticas de parte de los contratistas de obras, sobre todo particularmente, porque hemos reducido el porcentaje de adelantos que se va a poder otorgar a los contratistas de obras. Actualmente nuestra norma permite otorgar hasta un 60% del monto del valor del contrato en adelantos, ¿no? Obviamente con su correlato una garantía. Ese 60% se ha reducido al 30%, ¿no? A la mitad de lo que se venía otorgando, porque se había producido, en todos estos años habíamos visto que había sido ineficiente el entrega de esos adelantos, porque muchos de esos casos en los cuales se había otorgado adelantos por 60% de las obras, estas obras estaban inconclusas y habían sido abandonadas, ¿no? Entonces lo importante era la generación de muchos consorcios que al final ninguno de ellos asumir las responsabilidades en la ejecución y generaban problemas sustanciales para el Estado, ¿no? Finalmente, las principales modificaciones se van a presentar en la solución de controversias, que ya lo van a explicar en la otra
en otra exposición, se incorpora la Junta de Resolución de Disputas, se establece un nuevo sistema de arbitraje, hay una creación de un registro de árbitros y registro nacional de secretarios arbitrales, que esos detalles ya los van a ver con José Luis. Se fortalece institucionalmente, se crea una comisión multisectorial de investigación en tema de contrataciones, ¿no? Actualmente no existe, y la idea es que precisamente todos estos problemas que se van dando y que muchas veces son motivos de noticias, ¿no? Y de discusiones a nivel político, pero que nadie analiza finalmente la parte técnica y la solución técnica, se ha creado una comisión, o se va a crear una comisión que precisamente esos aspectos que se van dando puedan tener, además, no solamente del escándalo político que se puede generar, sino más bien que en el marco de esta comisión se puedan generar propuestas de mejoras, ¿no? Y de solución de carácter técnico. Bien, gracias y quedo para sus preguntas.